Buenas tardes, queridos estudiantes de ingeniería. Hoy vamos a tocar un tema de mucha relevancia, precisamente que son las famosas leyes de Newton, de don Isaac Newton, que gobiernan la mecánica clásica, la mecánica newtoniana. Empezando desde la primera ley, la segunda y la tercera ley, que precisamente explican el porqué de la física terrestre. Entonces, la primera ley habla precisamente, define el concepto de cantidad de movimiento. ¿Qué es cantidad de movimiento según Isaac Newton? Es el producto de la masa por la velocidad. Fíjense ustedes que cuando vamos nosotros en nuestro vehículo, andando a una velocidad, tiramos un freno y nos vamos hacia adelante, precisamente porque seguimos manteniendo nuestra cantidad de movimiento, y esa cantidad, esa fuerza con que nos vamos hacia adelante, precisamente es el producto de la masa por la velocidad con que venimos. Si vamos subido en un ómnibus, si yo voy a un lado con 70 kilos y veo a otra persona al otro lado, en la otra barra del micro, con 90 kilos, el chofer del ómnibus da un frenazo. ¿Quién se va con mayor velocidad? ¿Quién se va con mayor intensidad hacia adelante? El que tiene mayor masa, porque la velocidad es la misma. ¿Correcto? Entonces, eso es precisamente la primera ley de Newton. Newton dijo: todo cuerpo que está en movimiento tiende a seguir en movimiento. Todo cuerpo que está en reposo tiende a seguir en reposo. Esa es la primera ley de don Isaac Newton. Una vez definido ese concepto, definió la expresión matemática que hablaba precisamente de la cantidad de movimiento. Y él dijo que la cantidad de movimiento, P, va a ser igual al producto de la masa por la velocidad, ¿correcto? Ya dijimos nosotros en la explicación que hice sobre el ómnibus y la explicación que hice sobre el automóvil, ¿no es verdad? Entonces, si esta cantidad de movimiento nosotros la diferenciamos respecto del tiempo, vamos a diferenciar respecto del tiempo la variación de la cantidad de movimiento respecto del tiempo, de la masa por la velocidad, no va a ser más que la derivada de un producto, ¿correcto? Entonces va a ser la derivada de la masa respecto del tiempo multiplicado por la velocidad más la variación de la velocidad respecto del tiempo multiplicado por la masa, ¿correcto? En un sistema de masa constante, la masa no varía con el tiempo, por consiguiente la masa se mantiene constante. Entonces la variación de la masa respecto del tiempo es igual a 0. Aquí sale la famosa expresión: la variación de la velocidad respecto del tiempo se conoce como aceleración por masa, o lo que es lo mismo, masa por aceleración. Ahí sale el concepto de fuerza. Entonces, la variación de la cantidad de movimiento respecto del tiempo había sido, Newton la definió como la fuerza. Entonces, ¿qué es la fuerza? El producto de la masa por la aceleración. A nosotros siempre nos han enseñado que fuerza es la masa por la aceleración, pero no sabemos por qué razón, motivo o circunstancia es esa. Precisamente, Newton la dedujo precisamente de diferenciar la cantidad de movimiento, tal como lo hemos mostrado ahí. Y la tercera ley precisamente es el principio de acción. Una vez ya definido el concepto de fuerza, hasta antes de Newton nadie había definido el concepto de fuerza desde un punto de vista matemático. La expresión matemática de fuerza, repito, es fuerza masa por aceleración. Y una vez definido el concepto de fuerza, pues lógicamente ya aplicó la tercera ley. Dice que a toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud de sentido contrario. Si estamos aplicando una fuerza F, a un elemento plano, una vertical, el elemento plano le responde una fuerza con la misma intensidad, pero de sentido contrario, que se llama fuerza normal. Entonces la fuerza va a ser igual a la menos la normal. Entonces ese es el principio de acción y reacción. Son las tres leyes que gobiernan precisamente la mecánica clásica en nuestro sistema solar. Y al mismo tiempo habría que agregarle la fuerza de gravitación universal, precisamente que habla sobre la atracción de las masas celestes, ¿no es verdad? Entonces Newton también definió a través del cálculo diferencial, inventó el cálculo precisamente para deducir su famosa fórmula que dice que la fuerza es el producto de la atracción entre las masas inversamente proporcional a la distancia que los separa.
y precisamente esa expresión matemática precisamente explica el porqué del movimiento de los planetas, el porqué de la atracción de los planetas y de la masa celeste. Cómo los planetas se mantienen dando vuelta alrededor del Sol, porque hay una fuerza que los atrae, una fuerza que tiene mayor masa. En este caso estamos hablando del Sol, y todos los planetas que giran alrededor de él en órbitas elípticas. Nosotros sabemos que como Tierra nos encontramos en la tercera órbita del sistema solar, y el Sol nos atrae con una fuerza que viene dada por una constante de Cavendish multiplicada por la masa de la Tierra, masa del Sol, partida entre la distancia que separa entre el Sol, entre el centro del Sol y el centro de la Tierra. Y así a todos los planetas que están inmersos en su campo gravitacional. ¿Qué quiere decir? Que el Sol es la masa más grande del sistema solar y todos los planetas son atraídos hacia su centro. ¿No es verdad? Fíjense ustedes otra cosa también, que los planetas más chicos están más próximos al Sol, porque el Sol los atrae con mayor fuerza, tienen mayor influencia sobre los planetas más chicos. Los planetas más grandes se encuentran más lejos, porque el Sol los atrae, pero con menos intensidad. Y por naturaleza de la física se encuentran lógicamente a una distancia mayor. Esa es la explicación del por qué existen diferentes órbitas. Las órbitas precisamente están en función a la masa de los satélites, a la masa de los planetas que están girando alrededor del Sol en órbitas elípticas. Lo mismo pasa con las lunas. La Tierra tiene una luna que está dando órbitas circulares alrededor de la Tierra, y precisamente la Tierra lo atrae a la luna con la misma fuerza de Isaac Newton, la fuerza de gravitación universal, que viene dada por la constante de gravitación universal, la masa de la Tierra por la masa de la Luna, dividido entre las distancias que separa Tierra-Luna. ¿Cierto? Por otro lado, el concepto de peso. ¿Qué es el concepto de peso? El peso no es más que la fuerza con que la Tierra nos atrae hacia su centro. Porque la masa es constante, la masa en cualquier parte del universo es constante. Lo que es variable es el peso. El peso va a depender de la posición de la masa respecto al centro de gravedad de la Tierra. Si nosotros estamos en superficie de la Tierra, la gravedad de la Tierra es 9.81 metros segundo cuadrado. Si nos alejamos del centro de la Tierra, la gravedad va disminuyendo, por consiguiente nuestro peso va disminuyendo. Y ahí viene el concepto de peso. Entonces, fuerza es el producto de la masa por la aceleración, y el peso es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. La gravedad en la superficie de la Tierra, tenemos el planeta Tierra, la gravedad en la superficie del planeta Tierra tiene un valor de 9.81 metros segundo cuadrado, ¿correcto? Pero si nos alejamos del centro de la Tierra, la gravedad va disminuyendo. Por consiguiente, si disminuye la gravedad, también disminuye el peso, ¿correcto? Si ustedes van viajando en un avión a 30, 40, dependiendo de la altura donde vaya viajando, a qué altura vaya viajando el avión, ¿no? Si ustedes agarran y se levantan del avión cuando ya se ha estabilizado, agarran y se pesan, agarran su balance y se pesan, van a ver ustedes que van a pesar menos que estando en la superficie de la Tierra. Si ustedes hacen un experimento y se pesan antes de que hace el vuelo del avión en tierra, se pesan, por si algo puede dar 70 kilos. Levanta el avión y se estabiliza en un vuelo largo a Europa, por decir algo, al Asia, donde el avión se levanta bastantes kilómetros de alto, sacan su balance y ustedes van a ver que van a pesar menos. ¿Por qué razón? Porque el avión está a mayor altura, ustedes están a mayor altura respecto al centro de la Tierra. Por consiguiente, el peso, la fuerza con que la Tierra los atrae es de menor intensidad. Por consiguiente, también su peso. Y eso se define por esta expresión de acá, que viene de la misma expresión de Isaac Newton. Si la fuerza la reemplazamos por el peso, masa por gravedad, entonces va a ser igual a G, masa de la persona se quiere calcular, la masa de la Tierra, la altura donde se encuentra, el radio de la Tierra más la altura donde usted se encuentra volando. ¿Correcto? Entonces, esta masa de la persona se cancela, ¿y qué queda? Que la gravedad a esa altura viene dada por la constante de gravitación universal, la masa de la Tierra partida entre el radio elevado al cuadrado. El radio más la altura donde se encuentra volando elevado al cuadrado. Con esta expresión usted puede calcular la gravedad a esa altura.
la gravedad de Saturno multiplicado por su masa, que es constante, le define el peso en esa posición. Entonces, fíjense ustedes lo importante precisamente de entender las leyes de Newton, porque precisamente explican la realidad de nuestro sistema solar y de nuestro planeta Tierra. Precisamente la mecánica clásica que gobierna precisamente las leyes de la física de nuestro planeta. Muchísimas gracias, queridos estudiantes.